Eliseo responde con prontitud, despidiéndose de su familia y llevando de sus utensilios de su vida pasada. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 juntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó a los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne de la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado, soy en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. La libertad es don de la redención realizada por Cristo. Un cristiano no puede vivir en la esclavitud del pecado. Vivir según la libertad conquistada por Cristo es la razón de la vida cristiana. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer, pero sí los guía al Espíritu. Ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda las exigencias que deben cumplir quienes continúan la misión de Jesús. Les exige disponibilidad para abandonar la comunidad y la seguridad. De pie, por favor.
escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden intentarse. La palabra vocación viene del verbo latino vocare, es decir, llamar. Vocación es llamado. Y hay distintos niveles de vocación, pero todas están encaminadas al mismo. La vocación por excelencia del hombre es a la vida. La vocación del hombre cristiano, del ser cristiano, es a la vida eterna, es decir, a la santidad. Todos estamos llamados por Dios a pasar nuestro tiempo de retiro en su casa. Yo no sé si estemos dispuestos a oír ese llamado y a responder a ese llamado. Sin embargo, esa vocación suprema o absoluta que tenemos se hace a través de otra vocación, que es la vocación fundamental. Es decir, la manera como cada uno va a enfocar su vida. Y hay tres formas fundamentales: a través del matrimonio, a través de la vida célibe o a través de la vida consagrada. Ahora, esa vocación fundamental se desarrolla a través de vocaciones específicas, que tienen mucho que ver con la profesión, pero no se identifica necesariamente con la profesión. Porque hay quienes estudian una cosa y accidentalmente terminan haciendo otra. Pero hay quienes deciden: yo quiero hacer esto, y trabajan en lo que les gusta hacer. Esa vocación nos va a ayudar a desarrollar nuestra vocación fundamental y a lograr una respuesta a la vocación absoluta o total que cada uno tiene. Ahora, toda vocación y en todos los niveles exige renuncia y sacrificio, exige compromiso y exige libertad. Cada quien responde a su vocación desde la libertad, y para ser libres muchas veces hay que dejar aquello que nos ata,
aquello que nos impide realizar ese camino. Por eso decíamos en el Salmo, enséñanos, Señor, tus caminos. El camino de la vida, perdón. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Cada vida de cada individuo es un camino que debe de conducir a la realización plena de sí mismo. Y esa realización plena de sí mismo se da cuando llegamos al destino al que estamos llamados. Quien erra su destino no se realiza. Por ahí en esos cuentitos que a veces sacan pero que nos enseñan mucho, dicen que el cielo es cuando tú ya te retiras de esta vida, te presentas ante Dios y Dios te sienta en una retinográfica, ante una buena pantalla, y te pasa la película de tu vida, pero como Él la planeó para ti. Si esa película coincide con lo que tú viviste, tú vas a quedarte así como, ¡ay, qué padre! Sí la hice. Y va a ser un estado de satisfacción personal que durará para siempre. Pero también puede ser que cuando estás viendo esa película, empiezas a ver cómo echaste a perder las cosas. Y entonces te vas a quedar con un verbo que no sirve para nada, o mejor dicho, un tiempo del verbo que no sirve para nada. Si yo hubiera, ya no hay nada que hacer. El hubiera no existe para el próximo. Y te vas a quedar con esa sensación de frustración, de no haber hecho lo que podías haber hecho y quedarte por fuera de la realización. Ahora bien, para llegar a la meta se requiere de esfuerzos, se requiere de aprendizaje y se requiere de opciones que continuamente estamos tomando. Por ejemplo, si alguien tiene la vocación al matrimonio y decide casarse, una vez que decide, es para servir a la persona con la que te casas y hacerla feliz. Esa es la vocación del matrimonio. Y eso implica sacrificio. Implica que tienes que dejar tu vida de soltero o de soltera. Implica que tienes que dejar a tu familia en la que creciste y te criaste. Ya no puedes seguir pegado de la espalda de la mamá. Implica que tienes que ver por una nueva familia, no por la familia de la que saliste. Allá puedes ayudar, pero tu obligación es la nueva familia. Porque ya hiciste una opción. Implica que tienes que dejar tu vida de soltero o de soltera. Por ejemplo, hay quienes se casan, pero no quieren estar con la familia. El domingo se lo pasan completito en el fútbol. Por la mañana juegan, a mediodía ven el fútbol en la tele y por la tarde se van al estadio. ¿Y la familia juega? Es decir, hay que dosificar, porque no se puede abandonar el trabajo. Ahora, si alguien tiene la vocación a la vida sacerdotal, pues tiene que renunciar a muchas cosas. Y es curioso cuando uno se va a ordenar, la primera ordenación es de diácono. Y para uno ordenarse de diácono, tiene que hacer una carta compromiso de optar por la vida del Señor. Y de puño y letra, ni siquiera esa máquina, que después no digan, no, es que esa la hicieron y me engañan. No, aquí está tu letra. ¿Verdad? Bueno, cuando yo tuve que hacer esa carta, no se imaginan cuánto me costó. Una carta que me costó escribir más de 3 meses, no era capaz de escribir. Y mi problema no era tanto que si iba a tener una mujer con quien vivir o no. O sea, mi problema era renunciar a mis propios hijos.
Yo en 2 ocasiones me salí del seminario por culpa de mis sobrinos. Porque llegaba yo a vacaciones a la casa y había un chamaquillo travieso de 3, 4 años, me encariñaba con ellos y dejaba el seminario. Claro, cuando tengo que tomar la decisión ya definitiva, era bastante difícil. ¿Por qué? Porque no puedo tener una vida sacerdotal y una vida familiar o una vida matrimonial. Son opciones que hacen decidiendo en la vida. Y así en todas las vocaciones. Tienes que decidir por una carrera u otra. Tienes que decidir por una persona u otra. Tienes que decidir por un estado de vida u otro. Pero una vez que se toma la decisión, es para comprometerse con ese estado de vida. Es decir, Dios no nos obliga, Dios nos llama, pero la respuesta es de cada quien. Ahora, aquí cabría preguntarnos, ¿y qué pasa en nuestro tiempo? ¿Será que Dios ha dejado de llamar a los niños y a los jóvenes al sacerdocio? ¿Por qué ya no hay vocación? Yo diría que el problema no es que Dios nos llame. La cuestión es de que no sabemos discernir la vocación. O el problema es que no sabemos renunciar a lo que hay que renunciar para responder a una vocación. No solamente en el sacerdocio, también pasa en el matrimonio. ¿Por qué hay tantos que se casan y luego no prosperan, luego no perseveran? Pues porque no hay una respuesta clara al llamado que Dios nos hace. Ahora bien, si cada uno de nosotros está llamado a vivir la vida eterna y está llamado a la santidad y hay distintos caminos, tenemos que aprender a responder a Dios. Y allí donde he tomado la decisión de seguirlo y de realizarme, pues tengo que poner todo el empeño. Nos dice San Pablo en la segunda lectura que se trata de servir a los demás. En la primera lectura escuchamos pues cómo Eliseo dejó sus bueyes, su arado y cambió radicalmente de vida. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús dice: el que toma el arado y mira para atrás no puede seguirme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino. Vamos a continuar nuestra celebración pidiéndole a Dios nuestro Padre que nos dé una fe que nos permita mirar con claridad cuál es nuestra vocación fundamental y cuál es nuestra vocación específica para alcanzar la vocación a la vida eterna a la que el Señor nos está llamando. Se ponen de pie. Créeme Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,